desde hace 2 años casi. Y bueno, vamos a dar comienzo. Esto va a ser una introducción al desarrollo web, donde se van a tocar temas como conceptos básicos del desarrollo web. Vamos a presentar algunos de los lenguajes de programación más utilizados en el área actualmente y concluir con lo que vendrían a ser algunos tips para aquellas personas que están interesadas en entrarse más en este mundo. Tenemos, ¿qué es el desarrollo web? El desarrollo web es un conjunto de actividades que están implicadas en la creación de un sitio web. Podemos dividirlo en 4 fases que serían planeación, diseño, codificación y documentación. En la planeación es la primera fase y es donde se empieza a ver el sitio web como un proyecto. Aquí tienen que establecerse los objetivos del mismo y es en la etapa donde se van a levantar los requerimientos para proceder a definir cuáles van a ser los alcances y las posibles limitaciones que tenga el mismo. En esta etapa se definirán qué tecnologías se planean utilizar, cuántos desarrolladores y diseñadores se van a necesitar y cuáles van a ser las fechas de entrega del proyecto. En la etapa de diseño es donde se definen cómo van a ser las vistas del sitio web y es donde debe empezar a trabajarse un diseño basado en brindar una agradable experiencia al usuario a la hora de que éste interactúe con el sitio web, y es donde conceptos como el look and feel hacen presencia en esta etapa, eh, donde con elementos tales como la paleta de colores, la tipografía y las imágenes que se planean utilizar, se debe proveer al usuario de una experiencia visual agradable y que la navegación que éste realice a través del sitio web sea fluida. Lo principal a la hora disculpen, lo principal a la hora de diseñar un sitio web es que este sea agradable a la vista desde cualquier tipo de dispositivo. En eso es en lo que se basa el diseño responsive. Eh, Otra filosofía de diseño que se recomienda utilizar en esta etapa es la de Mobile First, que es básicamente empezar a diseñar el sitio web desde cómo queremos que se vea en un dispositivo móvil. Que el comienzo del diseño sea desde cómo se debe ver en un teléfono. En la fase de codificación es la fase donde intervienen los programadores web ya. Aquí se empieza con la maquetación web, que no es más que llevar lo que ya estaba listo en el diseño, llevarlo a un código que el navegador puede interpretar. Para esto se utiliza HTML, que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado que el navegador puede interpretar, y CSS, que es una hoja de estilo que se encarga de darle color y forma a los elementos HTML. Llevándolo a un nivel más profesional o empresarial, la fase de codificación o de programación se puede subir en dos ramas, que es el backend y el frontend. El backend es la parte lógica del sistema y es donde se hacen las conexiones a la base de datos, o donde a través del lenguaje de programación se hacen peticiones al servidor. Por su parte, en frontend es todo aquello con lo que el usuario puede interactuar: formularios de contacto, las mismas vistas del sistema, botones, etc. En la fase de documentación es donde se recomienda o se debería dejar constancia de cómo se hizo el sistema, de qué se utilizó para realizarlo, y esto se hace mediante un documento que explique de forma entendible para todo tipo de usuario cómo funciona el sistema. Este documento puede contener gráficos que faciliten la explicación del mismo y, por lo general, contiene diagramas UML que muestran cuáles son los distintos casos de uso del sitio web. Vamos a pasar a los conceptos básicos del desarrollo web. Y como conceptos básicos, unos que acabamos de mencionar son HTML y CSS. HTML no es más que los bloques con los que se construye una página web. Son representados dentro de etiquetas, como se puede ver en los ejemplos de abajo. Por ejemplo, tenemos la etiqueta H1, que es la etiqueta para el título, la etiqueta de section, que representa una sección dentro del sitio web, ¿sí? Y tenemos el CSS, que es básicamente una hoja de estilo en cascada, y este es el encargado o el responsable de brindar características o cambiar las propiedades de los elementos HTML, agregándoles
propiedades como forma, color y tamaño. Aquí abajo podemos ver un ejemplo de cómo a través de una propiedad CSS le vamos a agregar que la letra del color, que el color de la fuente de una sección HTML sea de color gris. JavaScript, por su parte, es un lenguaje de programación orientado para los sitios web principalmente. A la derecha vamos a ver un gráfico que nos muestra como una relación entre HTML, CSS y JavaScript, siendo HTML el esqueleto del sitio web, CSS lo que le da vida y color, y JavaScript son todas aquellas interacciones que puede tener el sitio web. JavaScript es un lenguaje orientado al cliente. Esto quiere decir que cada una de todas sus funciones o todas las cosas que se pueden hacer con JavaScript, podemos hacerlas directamente en las vistas. Podemos hacerla directamente en la página web sin realizar ningún tipo de petición al servidor. JavaScript puede actualizar y cambiar etiquetas HTML y propiedades CSS y puede calcular, manipular y validar datos. Si haciendo uso de JavaScript se puede mejorar el rendimiento y las respuestas del sitio web, haciéndolo más rápido y por ende más fluido para el usuario. El diseño web responsive, que ya también lo habíamos mencionado con anterioridad, es básicamente utilizar HTML y CSS para cambiar el tamaño de un sitio web de forma automática. El objetivo es hacer que se vea bien en todos los dispositivos, ya sea en un monitor de escritorio, en una tableta o en un dispositivo móvil. El editor de texto. Anteriormente se programaba con editores de texto bastante simples y planos que básicamente solo permitían editar texto y luego asignarles un formato. Esto sin ningún atractivo visual y sin ninguna ayuda por parte del mismo editor. Era básicamente como programar en un bloc de notas. Hoy en día existen diversos editores de texto que vienen cargados con funcionalidades orientadas a ayudar a la fase de coding, a la fase de escribir código de los programadores. Y esto hace que sea más rápido y más fluido el tiempo de desarrollo. Mientras más avanzado sea el editor de texto, más herramientas que optimicen la tarea de escribir código seguramente va a traer. Pero por ende también este va a consumir más recursos en el ordenador. Por ello, para la siguiente presentación, le dejamos dos recomendaciones de dos editores de texto. El primero es Visual Studio Code, el cual es uno de los más usados en la actualidad y es en parte por su gran agradable apartado visual. Es el que vemos acá a la derecha. Eso es una vista de Visual Studio Code. Y trae consigo funciones como el autocompletado de texto, poder levantar servidores que muestren los cambios que se hacen en vivo. Tiene una terminal integrada y una larga lista de extensiones y plugins que hacen más agradable el proceso de escribir código para los programadores. La segunda recomendación es Sublime Text. Sublime Text por lo general es el editor con el que muchas personas empiezan y con el que muchas personas también se quedan con él para siempre porque básicamente es un editor ligero, simple, pero que al igual que Visual Studio Code tiene una amplia gama de extensiones para customizar o para hacer más agradable el proceso de coding del usuario. La ventaja de este es que consume menos recursos por ser más liviano y más ligero. Pero ambos son buenos, es cuestión de gustos. Bases de datos. La base de datos no son más que archivos en formato digital donde se va a almacenar y donde se va a organizar la información de manera sistemática para que ésta luego sea accedida cuando se requiera. Se suele acceder a ellas a través de sistemas gestores de base de datos que le permiten al usuario una interfaz gráfica que le permite interactuar con los datos de forma más amigable. Y existen diferentes tipos de base de datos. Las más comunes son las relacionales, que utilizan un lenguaje de búsqueda llamado SQL, y las no relacionales o no SQL. Un ejemplo de base de datos relacional sería MySQLDB y un ejemplo de base de datos no relacional sería MongoDB. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, las bases de datos relacionales son básicamente una colección de elementos que se organizan o se guardan en tablas y que poseen un campo que permite relacionar las tablas entre sí. Por su parte, las bases de datos no relacionales vuelcan sus datos en
en archivos y los almacenan por colecciones. Por ejemplo, MongoDB los vuelca en un archivo .json y los guarda de la siguiente manera como se ve en la imagen. El dominio. El dominio es un nombre que va a encapsular una dirección IP, ¿sí? El dominio es básicamente lo que va a traducir una dirección IP física de un servidor donde está alojado un sitio web a algo más fácil de encontrar para los buscadores y las personas. Todos los sitios web eh, son un dominio y estos apuntan a un IP. Acá tenemos un ejemplo, por lo menos youtube.com tiene la siguiente dirección IP y bueno, básicamente YouTube es su dominio. El hosting, por su parte, es un servicio online que consiste en rentar o alquilar un espacio en un servidor donde se van a almacenar los archivos de código, imágenes, videos, base de datos y todos los archivos necesarios para que un sitio web funcione correctamente. Es básicamente donde va a vivir un sitio web. Y el DNS es aquel servicio que va a permitir relacionar un dominio con un hosting. Es básicamente lo que le va a indicar a youtube.com que debe apuntar a la siguiente dirección IP, que es donde se encuentran todos los datos para que YouTube funcione. Entonces, el DNS es esa relación, es lo que relaciona el dominio con la dirección IP física en un servidor que se encuentra proveído por un servicio de hosting. Vamos con la programación web, vamos a adentrarnos más acá. Y vamos a empezar con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación web se dividen en dos. Son básicamente el lenguaje de programación orientado al cliente, que es JavaScript, del cual ya hablamos. Y luego están los lenguajes de programación orientados a servidores. Aquí vamos a mencionar algunos de los más usados. Y el primero es PHP, que es un lenguaje de programación con el que por lo general es con el que se empieza cuando se entra este mundo del desarrollo web. Y es un lenguaje que posee una popularidad alta, que tiene una curva de aprendizaje fácil y que se utiliza para realizar aplicaciones web o aplicaciones locales. Sitios como Wikipedia o Facebook en sus inicios fueron desarrollados en PHP puro. También gestoras de contenido como WordPress o Joomla están desarrollados en PHP. Python. Python es un lenguaje, si se quiere, recientemente nuevo, el cual va creciendo de popularidad día tras día y actualmente tiene una popularidad bastante elevada. Es bastante usado. Su curva de aprendizaje es de fácil a moderada y se utiliza para aplicaciones web, aunque su fuerte es sin duda la inteligencia artificial. Eh, algunos sitios construidos, algunas aplicaciones construidas con Python que tienen su core en Python son Netflix e Instagram. Java es un lenguaje con una popularidad elevada, con una curva de aprendizaje de moderada a difícil, por eso es tan demandado y también pagado, y se puede utilizar para realizar aplicaciones web, aplicaciones móviles y sistemas embebidos. Los sistemas embebidos no son más que sistemas electrónicos que están programados para realizar una función sencilla, una función simple, pero son sistemas electrónicos. Google está desarrollado una parte en Java y el sistema operativo Android también está desarrollado en Java. C#, por su parte, es un lenguaje desarrollado por Microsoft, que tiene una popularidad alta. Este posee una curva de aprendizaje moderada y se puede utilizar también para aplicaciones web o para desarrollar aplicaciones locales. Vamos con un tema que nos vuelca mucho en la actualidad, que es los frameworks. ¿Qué son los frameworks? Los frameworks son bocetos, son una base, son un esqueleto basado en una arquitectura de carpetas que contiene un conjunto de herramientas, estilos y librerías. Las librerías no son más que funciones de código ya escritas de forma estándar para que éste pueda ser reutilizado luego. Una librería conocida, por ejemplo, en PHP es PHP Mailer, que es una librería que ya tiene todas las funciones escritas para poder enviar correos por SMTP de forma segura.
Los frameworks básicamente ahorran tiempo y costos porque permiten la reutilización de código. Y esto hace que se utilicen por lo general para proyectos que son escalables y digamos media dificultad entre media y alta. Para esto son los frameworks. Para ahorrar tiempo y abaratar costos de desarrollo. Algunos frameworks conocidos son Laravel, que es un framework de PHP, Django, que es un framework de Python, .NET, que es un framework que desarrollado por Microsoft, y utiliza C# y Visual Basic.NET, Spring, un framework de Java, Angular es un framework de JavaScript, y Vue.js, que también es un framework de JavaScript. Vamos con unos tips para empezar en esto de la programación web. Y el primero es escribir código limpio, seguir las reglas del clean code, que es básicamente intentar en lo posible hacer que el código no esté repetido, que la indentación, que es ese espacio que hay desde el lado izquierdo, de como esa sangría entre cada línea de código, sea la misma, que sea constante. El clean code nos dice que no se escriban tantas líneas de código, que no se repita, que sea agradable a la vista y que pueda ser entendido por todos, que sea un código comentado. Aquí tenemos un ejemplo a la izquierda, un código que, si bien funciona, no es tan fácil de entender, no es tan fácil de leer o de intentar descifrar como el código de la derecha, que sí tiene impuestas prácticas de clean code, donde está más organizado, donde se ve más legible. Esto son las prácticas de código limpio. Utilizar nombres significativos en las variables a la hora de nombrar clases y a la hora de nombrar funciones. Cuando se va a elegir un nombre para algunos de estos elementos, el nombre tiene que indicarnos qué hace, por qué existe, cómo se usa. Esto primero para seguir las reglas de Clean Code que ya mencionamos anteriormente y para que todo el código tenga una especie de sentido. Es necesario volver esto un hábito y empezar también a utilizar las reglas de nomenclatura en la programación. Las más comunes, por ejemplo, son Camel Case y Pascal Case. Camel Case dice que vamos a empezar a escribir el nombre con una minúscula y luego todas las primeras letras en mayúscula. Y Pascal Case es básicamente escribir la primera letra de cada palabra en mayúscula. El tip número 3 es utilizar el principio de responsabilidad única cuando estemos desarrollando funciones. Esto nos dice que hay que crear funciones limpias y que sean fáciles de entender, que no sean muy grandes, es decir, que tengan pocas líneas de código. Y de ser posible que las funciones se limiten a hacer una sola cosa, un solo procedimiento dentro. Se recomienda que no pase más de 3 argumentos. Los argumentos son las especies de variables que se le pasa a la función para que las procese y arroje un resultado. Por ejemplo, al lado derecho tenemos una función la primera función se encarga de realizar una suma de dos números x y y. Y como vemos, una función corta que solamente va y manda 2 parámetros. Y en la función de abajo, una función que guarda los datos, que va a asignarle a un objeto de los datos de nombre, apellido, edad y un usuario. Y es lo mismo, manda máximo 3 parámetros, los nombres de las funciones son limpios y nos indican algo, y realiza una única función que es asignar de datos a un objeto, asignar propiedades a un objeto. Y vamos con el tip número 4, que es aprender la programación orientada a objetos, aprender este paradigma de programación. Es un paradigma de programación que se basa en 4 principios: el encapsulamiento, la herencia, la abstracción y el polimorfismo. En resumen, básicamente la programación orientada a objetos organiza los elementos en clase y a su vez las vuelca en objetos que se pueden relacionar entre sí. Las clases son básicamente una estructura, una base que los objetos van a compartir. Aplicar este paradigma de programación conviene o genera un código más limpio y ordenado. Es por esto que la mayoría de los frameworks están basados en la programación orientada a objetos. Si recuerdan, como mencionamos anteriormente, los frameworks son librerías, son esqueletos, son bases para que después
todos los usuarios que vayan a hacer uso de ellos puedan reutilizarlo y adaptarlo a lo que necesitan. Con esto, entonces, queremos dar a entender que si quieres aprender a usar un framework, debes aprender programación orientada a objetos. Y usar un framework en la actualidad es muy importante porque las empresas de desarrollo, las tech companies, ya no buscan gente que sepa lenguajes nativos como tal, sino gente que ya sepa utilizar un framework. Entonces, si estás entrándote en el mundo de la programación, si quieres saber más de esto, si te interesa, la base de todo esto, básicamente en la actualidad, es la programación orientada a objetos, así que es algo a tener en cuenta y es algo que hay que aprender. Bueno, esta ha sido toda la presentación. Espero que les haya servido algo. Que si tienen alguna duda, por favor no duden en hacerla y estamos acá para ayudarlos y contestarles. Bueno, gracias Reinaldo, fue bastante rápido. Hay un poco de dudas si querés volver a poner la presentación para ir a detenernos un poco en cada concepto. Te voy leyendo un par de preguntas que surgieron al principio de la charla, no te quería interrumpir, pero si podés explicar bien cuál es la diferencia entre HTML y CSS, si se puede mostrar algún ejemplo. Bueno, después te vamos a ir leyendo un poco de otras preguntas. Déjame venirme para acá. Confírmame que ya se ve la presentación. Ahí se ve. Perfecto. Entonces, déjame buscar la diapositiva. Que ahí tenemos unos ejemplos. Ok. Bueno, básicamente, HTML son las etiquetas, los bloques de código con lo que vamos a hacer el sitio web, ¿sí? Por ejemplo, acá abajo tenemos unos ejemplos de H1, por ejemplo, es una etiqueta de título. Todo lo que se coloca ahí va a colocarlo en el sitio web como una letra grande que se vea llamativa y sobre todo que los navegadores lo reconozcan como un título y eso va a ayudar a lo que va a ser el posicionamiento web. Entonces, HTML, si lo viéramos como si fuese una casa, HTML serían los bloques, los cimientos y los materiales con los que se construye la casa, con los que le dan la forma a la casa. Y CSS va a ser todo aquello que va a hacer que la casa se vea linda por fuera. La pintura, los adornos, todo eso es CSS. Entonces, HTML es la estructura y el CSS son los estilos que va a tener esa estructura, son los colores que va a tener esa estructura, el tamaño, el posicionamiento, eso es CSS. No sé si eso responde a tu pregunta. Bien, justo nombraste el posicionamiento web. Darío había consultado si el HTML, que él sabía de las etiquetas, si funciona para posicionamiento web. Sí, sí. De hecho, para eso se llama SEO. No es algo como de introducción al desarrollo web, para el SEO, básicamente. Sí, él toma ciertas etiquetas, los navegadores toman ciertas etiquetas, como la que te acabo de decir, el H1, que es el título, los articles, los sections también, y es por eso que a la hora de maquetar ya a un nivel más profesional es necesario saber como qué etiquetas usar, porque en efecto la búsqueda de los navegadores viene afectada por estas etiquetas. Bien, Susana nos dice si estas reglas funcionan tanto en cuanto al posicionamiento SEO para páginas web o blog, si es lo mismo o hay alguna diferenciación. Depende de dónde se programe el blog. Por ejemplo, esos blogs de WordPress seguramente puedan tener más posibilidades, o sea, blogs creados por ti mismo, blogs programados por ti mismo o por plataformas como WordPress. Sí, es básicamente lo mismo porque son blogs que están dentro de una página web. Entonces, las keywords, que es otra etiqueta para hacer SEO, las keywords están ahí. Entonces, cosas como el article también se pueden utilizar, pero si es un blog creado por una página que genere blogs, las etiquetas van a ser un poco distintas, porque ya depende para que el buscador la encuentre, quiero decir, porque ya depende del servicio que ofrezca esta página. Pero sí, son básicamente lo mismo. Bien, perfecto. Lolo nos pregunta, o seguramente sabrás más, ¿cuánto dura la carrera de programador web? Quizás nos puedes contar un poco de tu experiencia. Y bueno, yo diría que es un poco como la carrera de médico, es como
puedes estudiar 5 años, pero no te puedes quedar con lo que aprendiste esos 5 años. La carrera de ingeniería en informática dura 5 años, pero tienes que estar aprendiendo constantemente y todos los días y estarte actualizando porque todo va cambiando. Lo que se usaba hace 5 años no se usa ahora. Entonces, yo creo que la carrera para un papel te da unos 5 años, pero vas a tener que aprender y estudiar siempre para mantenerte como con la tendencia de desarrollo que se presenta en el momento. Bien, en conceptos, bueno, creo que también como todas las carreras pasa ahora, todo va avanzando tan rápido, imagínense, la tecnología va volando, creo que de año a año surgen cosas nuevas y nos tenemos que ir actualizando mucho más en este tema. Nos dicen en conceptos básicos, la base de datos MySQL, ¿puede dar algunos ejemplos? Gracias. Claro, por ejemplo, si queremos crear una base de datos en MySQL, una base de datos que registre los usuarios que van a ingresar a mi sitio web. Entonces, tendría que crear una tabla que se llame users o usuarios, una tabla con un ID de usuario, que va a ser el campo primario, y vamos a ponerle nombre, un campo apellido, un campo número de teléfono y un campo edad. Por ejemplo, entonces ya tendríamos una tabla donde se van a almacenar el nombre de los usuarios, el apellido, el número de teléfono, la edad, y cada uno de los usuarios va a tener una clave única, una clave primaria, que va a ser el ID de usuario, que jamás va a coincidir con el del otro usuario. Entonces ya tendríamos lo que vendría a ser las bases, una base de datos relacional. Un conjunto de información volcado en una tabla. Esta tabla tiene que tener una clave primaria única que diferencia a todos los elementos unos de otros, básicamente. Nos vuelve a preguntar y nos dice, ¿y de no SQL cómo sería? Los no SQL ya es un poco más distinto porque se guardan por ejemplo, en MongoDB se guardan en archivos .json. Los archivos .json son archivos un poco complicados de ver a la vista si no estás muy acostumbrado a trabajar con ellos. Pero, por ejemplo, acá abajo, aquí en la diapositiva, coloco un ejemplo de MongoDB, donde, por ejemplo, él va a guardar un registro, se guarda en registro, se va a guardar el registro con un nombre, y él coloca el tipo de nombre, el nombre va a ser Mongo, coma, y el tipo va a ser una base de datos. Entonces él coloca nombre, puntos Mongo, el nombre va a ser Mongo, y el tipo va a ser DB. La estructura va a ser tal cual como está ahí. Imagínate, eso sí, pero con muchos datos. Entonces sería entre dos llaves, colocas, vamos a llevar de nuevo la tabla usuario, pero a una base de datos NoSQL en MongoDB. Entonces sería un JSON que nos va a reflejar el nombre, dos puntos, Reinaldo, coma, apellido, que sería como el otro campo si fuera una tabla, dos puntos, Cárdenas, coma, edad, dos puntos, 26, y así con todos los registros de usuario que se guarden en la base de datos NoSQL. Es un concepto bastante distinto y bastante, si se quiere, es más reciente. Las bases de datos NoSQL son más recientes de hace unos 7 años para acá, entonces sí, es un concepto y una forma de verlo que requiere un poquito más de abstracción que con una base de datos MySQL. Gracias. Si queda alguna duda, vayan consultando, no hay ningún problema. Daniel nos dice, ¿recomendás el Dreamweaver para crear una página? No, no, mil veces no. ¿Por qué? Porque al principio sí, te va a ser un poco más fácil empezar a distribuir elementos a lo largo de un sitio web y vas a creer que quizás estás ahorrando un poquito de tiempo, pero cuando empiezas a indagar más y quieres hacer diseños más customizables y ves el código que te va a arrojar Dreamweaver, eh, te vas a querer matar porque te va a embasurar el código porque básicamente él está maquetando por ti y lo hace de una forma genérica, no maqueta, no construye en sitio en base a lo que tú quieres o en la forma en la que tú quieres escalar. Yo recomendaría escribir el código a mano y aprovechar eso para aprender cada cosa, para familiarizarte con todos los elementos de HTML, con todas las propiedades de CSS, con todo lo que puedas hacer con JavaScript
y también porque a la larga, si es un proyecto grande o si es un proyecto escalable, o si es un proyecto que quieres vender, si es un servicio que quieres ofrecer, va a ser muchísimo mejor adaptarlo a lo que quiere un cliente o a una necesidad que utilizando Dreamweaver para maquetar. Bueno, en referencia a esta pregunta surgieron varias dudas. Gabriela nos dice, ¿recomendás WordPress para crear un blog? Y, y la verdad, yo no suelo recomendar WordPress, pero si es para crear un blog, yo te diría que sí. Porque, como mencioné anteriormente, WordPress te provee, bueno, WordPress es un gestor de contenido y provee esa interfaz, ese dashboard para como de administrador que te va a permitir hacer un montón de cosas que seguramente una página que consigas por ahí que te dé un blog gratis no te va a permitir. Entonces, crear un blog por WordPress puede que te lleve un poquito más de tiempo, puede que lleve un poco más de aprender cómo funciona el CMS, el gestor de contenido, pero sí, creo que vale la pena y creo que es recomendable si quieres realizar un blog. Bueno, para aquellos que no estuvieron en la capacitación que dio Norelis sobre este tema, dio una capacitación hiper completa sobre WordPress, creo que no nos alcanzó la hora, fue volando, hizo el paso a paso de cómo crear una página web con WordPress, así que la pueden encontrar en el canal de YouTube de Don Web. Tienen que buscarnos, estamos como Don Web y está la capacitación cómo crear una web con WordPress, todo detallado. Otra experta acá comentándonos los pasos a pasos. En esta línea también de recomendaciones nos dicen, ¿qué opinas de la plataforma Wix? Wix. Yo creo que Wix es una renta. Creo que si eres un usuario final, si quieres realizar un proyecto de prueba, a ver cómo te va a salir tener una web, si tienes una empresa y quieres ver qué pasa si tengo una web, no quieres realizar una inversión, ¿viste? A un estudio de diseño que te realice una web profesional y quieres ver qué tal te va con una web, bueno, podrías utilizar Wix, pero creo que Wix, no, yo no lo recomendaría. Creo que es más como es algo que facilita el trabajo, pero no lo veo como algo con lo que puedas quizás comercializar. La inversión va a ser más grande a la larga con Wix, pagando los planes mensuales o anuales, que contratando un estudio que te realice una web a tu medida, con lo que quieres, y que básicamente siempre tengas que puedas hacer lo que quieres con Es la página que cierto. quieres. Aquí interrumpo un poco a Reinaldo porque Sí. yo trabajo con WordPress. Wix tiene unos detallitos que no muchas personas saben, pero tiene problemas con el posicionamiento web SEO. Entonces, si quieres hacer un blog con Wix, olvídate del posicionamiento web porque cuesta mucho. WordPress es un poco más empático y como dice Renato también, y lo remarco, te va a salir mucho más económico comprar tu dominio y tener tu hosting anual, que Don Web también ofrece hosting bastante económicos y bastante accesibles y son muy buenos para WordPress. Nosotros trabajamos con Don Web en la empresa también. Es mucho mejor que compres tu dominio, que compres tu servidor y te pongas poco a poco a hacer tu sitio web en WordPress, así aprendes, que hacerlo en Wix. No es recomendable trabajar con Wix. Bien, gran aclaración. Bueno, Lolo nos dice, Reinaldo, ¿debes tener algún diseño especial la página web? No, perdón, vamos otra vez. Reinaldo, ¿debe tener algún diseño especial la web para introducir el chat artificial? ¿Eso lo hace el programador o se contrata a una empresa? Eso lo hace el programador. No tiene que tener ningún diseño, obviamente, si quieres que se vea bien, si por lo menos usar un chat artificial es como un recurso que le vas a sacar más provecho mientras si tienes un diseño más bonito, un diseño más agradable, pero no, eso es algo que hace el programador. Pues tiene que integrar el chat en la web o si es algo más personalizado, tiene que crear el chat, pero por lo general con integrarlo a la web está perfecto y eso sí, es trabajo de programador, sin duda. Otra de las consultas que surgen mucho en estas capacitaciones es el tema de las aplicaciones móviles. ¿Qué recomendás para empezar a aprender programaciones en aplicaciones móviles? Uf, creo que creo que hay varios caminos que puedes tomar, porque por lo menos ahora están muy de moda los que son las Progressive Web Apps,
que es básicamente hacer como si fuese un desarrollo web que luego se va a ver perfecto como cuando lo corres como una aplicación en el teléfono. Tienes esas, las Progressive Web Apps, entonces si te vas por ahí te diría, aprende desarrollo web porque te va a servir para ambas, te va a servir para el desarrollo web y para el desarrollo de aplicaciones. También tienes la ruta clásica, que es ir y aprender los fundamentos, los principios de Java y lanzarte de una por aprender a usar Android Studio. Creo que esas son como las dos vías. Y cuál es la mejor, cuál es la peor, creo que depende de lo que más te guste. Si de verdad estás muy decantado por aprender a hacer aplicaciones móviles, yo diría que aprendieras directamente un poquito de Java y que luego te fueras a Android Studio y empezaras ahí a desarrollar tu primera aplicación. Por el contrario, si quieres tener algo más general, si quieres saber un poco de todo, si aún no sabes de verdad como si te gusta más la programación web o la programación móvil, yo te diría que aprenderas a hacer web apps y te va a ir bien de todas maneras, si es lo que te gusta. Si contestamos la pregunta, si quedaron dudas, nos vuelven a escribir y la leemos. Bueno, Gabriel consulta, para un sitio web recomendás utilizar WordPress, ahí un poco lo respondía Nore, y dice, ¿o qué gestor de contenidos recomendás? Creo que de gestor de contenido, si tengo que recomendar uno, yo sin duda recomendaría WordPress porque es el más usado y es el que va a tener más soporte y del que vas a poder encontrar más documentación e información. Sin embargo, no creo que WordPress sea lo correcto para todos los sitios web. Si necesitas, por ejemplo, un e-commerce, un blog, y no tienes ni idea de cómo hacer un sitio web, o estás empezando en esto de los sitios web, sí, utiliza WordPress si vas a hacer eso. Si vas a hacer una tienda online, si vas a hacer un blog, sí, utiliza WordPress. Incluso si lo prefieres y quieres hacer una página informativa donde tú misma o tú mismo constantemente quieres ir actualizando la información que ahí se muestra, utiliza WordPress. Por el contrario, si quieres algo que sea más customizable y es un sitio web que solamente quieres que esté ahí y tenga alguna funcionalidad específica, como un sistema de administración, como algo que requiere un login, un usuario, para proveer un servicio que no tenga nada que ver con venta de productos ni con blogs, yo te recomendaría que contrataras un servicio aparte, un estudio de desarrollo, un estudio de diseño que trabaje por ti en eso del desarrollo de tu sitio web. Sí, Luis hace unos minutos nos preguntaba que hace una comparación entre Joomla y Drupal, que ¿cuál recomendás para hacer páginas web? Si eres un desarrollador y te vas por esto de los CMS, yo descartaría Joomla y Drupal y me iría de directo por WordPress. Porque bueno, actualmente el 80% de los sitios que corren internet están hechos en PHP, y esto no es por sitios hechos en PHP nativo, sino por sitios que están hechos en WordPress. Como vimos en la charla, el core de WordPress está hecho en PHP. Entonces, creo que si estás empezando, ni Joomla ni Drupal, sino creo que deberías ir por WordPress. Sin duda, si es un gestor de contenido. Si tienes que hacerlo, si es lo que te gusta, yo diría que fueras por WordPress. Bien, perfecto. Preguntan mucho si la presentación queda grabada. Como siempre, todos los webinars quedan grabados y los pueden encontrar en el sitio de YouTube de Don Web. También los enviamos a todos los que participen en un desafío webinar. Lo vamos a subir a nuestro Instagram, que es donweb-oficial. Es algo muy sencillo, solo hay que responder una consulta y le enviamos a todos los que participen, haya estado o no en esta capacitación, le enviamos el material. Gabriela nos dice, en WordPress hay plantillas responsive, ¿las recomendás? Sí. Creo que actualmente casi todas las plantillas de WordPress, por eso de que estábamos hablando en la presentación, de que es un deber ahora programar en diseño responsive, casi todas tienen ya el diseño responsive listo. Porque
como tú misma dices, hay plantillas gratuitas que las tienen, entonces ya no tiene sentido que todos los diseñadores de plantilla hagan algo que hasta las gratis tienen. Claro. Entonces sí les recomiendo, pero la elección del theme, de la elección de la plantilla de WordPress, obviamente las gratuitas tienen bastantes limitaciones y algunas están hechas a medias y son bastante difíciles de customizar, de arreglar. Entonces, si quieres algo muy profesional, si es para empezar creo que está perfecto, pero si es para algo más profesional y quieres usar WordPress, yo te diría que invirtieras un poquito en un theme premium. Sí, justamente quería hacer hincapié en lo que estaba diciendo Reinaldo. Yo creo que fue en septiembre o en octubre, no recuerdo bien, hice la charla que mencionaba Micaela de cómo hacer tu primer sitio web con WordPress. Hay un tema que se llama Astra, que lo van a ver, o sea, pueden ir a la charla y verlo. Viene con plantillas pagas, pero también plantillas gratuitas muy buenas, y además viene incluido Elementor, que Elementor es un constructor visual y te ayuda también a ir modificando según las pantallas que se vayan a usar. O sea, puedes modificar para escritorio, para tablets y para celulares sin ningún problema. Entonces, si eres una persona que no sabe mucho de WordPress o se complica, Astra es la mejor opción, y nada, la charla está en el sitio de YouTube de OnWeb y la pueden repasar. Y está muy buena esa opción para los que no sepan WordPress. Bien, perfecto. También hay que hacer, como siempre recomendamos, una conexión entre todos los webinars para ir aprendiendo y hacer una página web que realmente se pueda posicionar y que les sirva, ¿no? Que tengan visitas. En referencia a esto, Susana nos pregunta en cuanto a los dominios, que nos dice, estoy armando mi primera página web, ¿qué me recomendás para generar mi dominio? El dominio tienes que contratar una empresa, un proveedor de dominios como DonWeb. Y es básicamente ellos te venderán el dominio a un precio por un año, y una vez que lo tengas, ya tienes tu dominio básicamente. Es un servicio, son proveedores de dominios, entonces debes sí o sí ir y comprar el dominio para luego poder utilizarlo. Necesitas el dominio y el hosting, que no se te olvide, son dos cosas distintas. El dominio no trae el hosting, son servicios distintos. Bien, decimos que el servicio sitio simple sí viene incluido con un dominio gratuito más el hosting, que ya trae el hosting, así que no tienen que contratar aparte. Es un servicio de web que ya tiene las dos cosas incluidas, y en cuanto a dominios, es como decía Reinaldo, se contrata aparte, se contrata de forma anual, y siempre hacemos la recomendación que sea lo más breve y sencillo posible, porque la manera de difusión hoy en día sigue siendo sobre todo el boca a boca. Entonces lo que nos importa es que se pueda escribir, que sea sencillo de escribir, que sea fácil de recordar, que sea fácil de pronunciar. Entonces eso siempre suma a la hora de crear un dominio. Julio, vamos a buscar la pregunta de Julio. Nos hace hincapié, bueno, justo lo estábamos hablando recién. Si podés explicar bien cuál sería la función de los DNS. Habías comentado que era el servicio que relaciona los hosting con los dominios. Nos dicen si podés desarrollar un poquito más ese tema. Claro que sí. Básicamente, los DNS son unos apuntadores. Son unos apuntadores que van a decirle a tu dominio a dónde vas a redirigir, si se quiere, a las personas que ingresen a través de este nombre. Entonces, recordemos que, como mencionamos en la charla, y como tú también lo acabas de mencionar, el hosting es una cosa y el dominio es otra. Y como tú también lo acabas de mencionar, el hosting y el dominio se pueden adquirir por empresas separadas. Entonces, ¿cómo hago para que mi dominio adquirido por un lado apunte a mi hosting, apunte a mi dirección IP del servidor que me asignó el servicio de hosting, que esté en otro lado? Bueno, con los DNS. Con los DNS me van a permitir decirle, yo quiero que este dominio, los DNS son unos campos que tienen nomenclaturas de CNAME, de links,
de texto, de registros MX, y con cada uno de esos campos, a los campos de redireccionamiento se les va a indicar la dirección IP del servidor donde está alojado el sitio web. Entonces, en mi dominio, youtube.com, por ejemplo, que fue el ejemplo que utilizamos en la charla, en mi dominio youtube.com, yo voy a ir al panel donde tengo mi dominio y ahí me va a aparecer algo que se llama registro A, que es el registro de redireccionamiento. En el registro A yo voy a colocar youtube.com y en el valor se le coloca la dirección IP del servidor, la dirección IP que nos va a asignar el proveedor de hosting, básicamente. Él nos va a dar un IP y ese IP nosotros la vamos a colocar en ese registro A de nuestro dominio. Y así es como ese dominio va a redireccionar a lo que vendría a ser el hosting donde está alojado el sitio web. Perfecto, gracias Reinaldo. Alejandro, esta pregunta quizás va más para Nore. Nos dice, bueno, ¿por qué digo esto? Porque Nore Leis es comunicadora visual con mención en diseño gráfico, así que seguramente conoce bien este tema. Alejandro nos dice, si pongo fotos en la página web, ¿cómo es el tema del derecho de autor? Sí, es un tema bastante complicado, siempre debemos buscar en la web fotos que te permitan usarlas o que estén libres de derecho de autor. Porque si bien en Latinoamérica como que no prestamos mucha atención a eso, en Europa se le presta mucha atención al tema de robar las imágenes y en Estados Unidos son como bastante pesados también con ese tema. Google te ofrece, por ejemplo, si vas a buscar imágenes en Google, te ofrece dentro del panel de búsqueda, cuando vas a buscar el tamaño, color, también te ofrece fotos libres de derecho de autor. Hay otras páginas web también que, por ejemplo, yo uso que se llama yandex.com. Yo lo voy a poner acá en el chat. Es muy bueno. Es un buscador, es el buscador ruso, es un buscador de Rusia, y tiene una cantidad de fotos impresionantes, de muy buena calidad, y muchísimas son libres de derechos de autor. Así que eso es una recomendación que te puedo dar y que es muy buena página web. También hay bancos de imágenes gratuitos que no tienen tanta cantidad de imágenes, pero si nosotros lo necesitamos para armar nuestra página web, digamos, en forma visual estática, nos pueden servir mucho. Quizás cuando tenemos que ir renovando, publicar para redes sociales, ahí que nos queda un poco más escueto, pero hay muchísimos bancos de imágenes gratuitos que pueden servir. Marcela nos dice, yo uso Pinterest, ¿está bien? No, yo no lo recomiendo, porque, o sea, Pinterest también, las personas o las empresas que publican en Pinterest son fotografías que directamente ellos publican, entonces en realidad estarías robando una imagen. Lo mejor que puedes hacer es eso, buscar páginas, bancos de imágenes gratuitos, donde puedas descargar imágenes libres de derecho de autor para evitarte un inconveniente más adelante. Bien, nos preguntan si pueden anotarlo acá la página de fotos. Ahí Nore ya lo había compartido, yandex.com. Ahí lo compartí de vuelta. Bien. Bueno, nos dice Marcela, bueno, son cosas que se van aprendiendo de a poco. Es cierto que acá en Argentina, si no estás metido en el tema, no sabes que no se pueden robar imágenes. Hoy en día parece que de la web se puede sacar todo, pero bueno, siempre hay un profesional detrás que está trabajando esas fotos. Diana nos dice que no sale en el chat. Sí. Ahí voy a, lo puse donde no era. A ver, .yandex.com. Ahí avíseme si a todos les llegó, ahí pueden buscar imágenes también. Ok, perfecto. Van a disfrutar mucho porque ese sitio web tiene imágenes muy buenas, muy buenas y libres de derecho. Está buenísimo. Bueno, Alejandro nos preguntaba hoy al principio cuánto sale crear una página web. Eso dependerá mucho de la capacidad que necesites para tu sitio web. Si es algo chico, quizás lo puedes hacer con sitio simple, que no requiere mucha inversión. Si es algo un poco más grande, ahí te recomendamos hablar con nuestros asesores que te van a orientar. Ahí, como decía Reinaldo anteriormente,
hay que contratar un par de cositas por separado, que eso hace el monto total, así que depende de lo que necesites, si te va a salir más caro o más barato el sitio web. Lo mejor es siempre asesorarse con expertos, llamar, hablar, comentarle cuál es tu proyecto, y ellos te podrán orientar. Rodrigo nos dice, diseñador, aprender a optimizar imágenes según el uso a darles. Tal cual, Nore está más claro Totalmente. en este tema. Sí, totalmente. Y bueno, nos dicen si esta bien, esta capacitación queda grabada, y si queda grabada, todos los que participen en un desafío webinar, ahora ya lo vamos a estar subiendo, le vamos a enviar el link, y si no, en el correr de los días va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Micaela, quería interrumpirte un momentito porque leí a Iniri Vargas, me preguntó en algún momento de que ahora a los diseñadores se le pide mucho, o sea, mucho más que diseño. Y esto es una recomendación como profesional. Yo tengo 10 años trabajando en la carrera. No tenemos por qué los diseñadores aprender desarrollo web. Tenemos que también enfocarnos en una sola área. El diseño tiene muchas ramas, como la medicina, tiene pediatría, bueno, el diseño es igual. Incluso hasta el marketing también tiene varias ramas a cuál atacar. Tienes que enfocarte en una sola cosa. Lo que yo sí te recomiendo para que te vayas adentrando a este mundo de la tecnología, que de ahora en adelante con la pandemia ayudó muchísimo a nuestro crecimiento, es métete por el mundo de UX UI, diseño UX UI, que me parece que nuestra carrera también va a ir bastante encaminada con estas nuevas tecnologías directamente. Entonces, los diseñadores, yo soy diseñador gráfico, comunicador visual, soy diseñador UX UI y no tengo conocimientos de desarrollo, pero no desarrollo ni codeo ni nada. Entonces, no es necesario directamente. Si te vas por el camino de UX UI, creo que vas a complementar muy bien tu carrera. Bien, perfecto. Gracias, Nore. Y la última pregunta para ya ir cerrando, estamos a unos 3 minutitos de terminar el webinar. Alejandro nos dice que es recomendable cobrarle al cliente, si un pago anual o un pago mensual. Eso se puede debatir también con el cliente, depende de las necesidades del cliente. Pago anual, si estamos en Argentina, con la inflación que hay, al cliente le va a convenir, siempre es mejor pagar anual. Pero bueno, si el cliente quiere que sea mensual, también se puede negociar eso. Siempre decimos que sea una negociación entre cliente y proveedor. Bueno, preguntan nuevamente si queda grabada, nos dicen perfecta, muy linda la capacitación. Hay muchos agradecimientos, así que bueno, gracias a los dos, a Nore y a Reinaldo, que por primera vez participó en estos talleres, y súper claro, creo que los conceptos básicos de programación web los tenemos, ahora hay que entrarse nuevamente en el tema y empezar a probar. Creo que también lo decíamos en la capacitación anterior. Esto se aprende toqueteando, entrando, tocando. Sí, totalmente. No queda otra. Darse golpes con la computadora y San YouTube. Yo le digo a YouTube San YouTube porque es el que resuelve todas mis dudas cuando estoy haciendo algo que siento que lo estoy haciendo mal. YouTube me resuelve mis dudas. Así que, chicos, es ser autodidacta con esto. Muy autodidacta y lo van a lograr. Bien, perfecto. Muchas gracias a los dos y a todo el equipo de Cogniti Latam que está participando en esta capacitación. Si quedaron algunas dudas, no duden en escribirles tanto a Cogniti Latam como a Don Web. Vamos a tratar de ayudarlos en la formación y en la creación de su página web. Así que, bueno, no duden en comunicarse y los invitamos nuevamente a pasarse por el Instagram donweb-oficial y a participar de un pequeño desafío para recibir la grabación. Gracias nuevamente, Nore y Reinaldo. Nosotros, como siempre, nos encontramos el miércoles que viene para seguirnos capacitando. Decimos, hasta que ardan las velas de Navidad, vamos a seguir aprendiendo en este espacio. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias a todos por estar y bueno, hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Chao, Mica, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.